radiotv.mx. Dos de ojo y uno de lengua para llevar. A continuación, radiotv.mx presenta Buenos días México, ¿cómo están todos ustedes? Rodrigo Vanegas les da la bienvenida en Momentum Corporativo. Fíjense que estamos muy contentos el día de hoy. Tenemos de invitada a una de las especialistas y consultoras de la revista PAB. Ella se llama Aurora Domínguez, ella es consultora y pues viene de la UNAM. O sea, han de saber que la UNAM es una de las mejores universidades de México, igual que otras universidades muy buenas, ¿no? Le damos la bienvenida a Aurora. Vamos a platicar con ella un poquito sobre el tema es la infraestructura que deben de tener las empresas micro y pequeñas empresas, ¿no? Vamos a platicar con ella un ratito. Yo creo que está muy interesante el tema y pues va a ser muy provechoso. Oigan, les quiero invitar a que siempre consulten nuestras plataformas, ya sea en Facebook, en Twitter. Ustedes pueden meterse ahí en el internet, el buscador que ustedes quieran y pónganle Momentum Corporativo. Y ya con eso les aparece ahí los programas. La verdad, pues estamos muy contentos. Ya vamos a cumplir aquí un aniversario donde los vamos a invitar a todos ustedes. Felicidades a todas las empresas que el día de hoy nos acompañan. Felicidades a PAF, a su directora general que se llama Marcela Gasca. Una felicitación también a Carla Gasca, que es directora de Laboral y de PYME. Un saludo al contador Hugo Gasca y a Marcela Serrano, de todo el grupo Gasca. Saludos también a Gema Editores, al doctor David Javier, al doctor Hortensio. La verdad hemos trabajado muy a gusto con ustedes. Felicidades. Felicidades al director general de Intelsa, él es Arturo Molina. La verdad, pues ahí cosas que hemos estado haciendo, pues que algunas no tienen que ver con la estación, pero sí estamos haciendo muchas cosas más. Oigan, pues la verdad, el día de hoy quiero tratar yo 4 temas que a mí me parecen muy importantes. El día de ayer hubo una discusión entre el INEGI y la Secretaría de Hacienda. Sucede que INEGI dice que la economía nacional pues no está creciendo al ritmo que comenta la Secretaría de Hacienda, ¿no? Hace más o menos unas 2 semanas el licenciado Videgaray, el secretario de Hacienda del gabinete de presidencia, comentó que la economía va a crecer al 5%. Y en este foro, pues lo que hacemos es tratar de consultar a los organismos e instituciones que hacen análisis, análisis cuantitativo de la economía nacional y lo medimos y tratamos de explicarlo. En estos análisis incluimos pues estudios del Colegio de México, del ITAM, del Tecnológico Monterrey, de los bancos más grandes de México, de las corredurías más grandes a nivel internacional y de organismos que ven a México y que lo analizan. Y nos llamó mucho la atención que el licenciado Videgaray dijera que México iba a crecer al 5%, porque en ninguna de las estimaciones que hay aparece el 5%, ¿no? Entonces sí nos llamó mucho la atención. Y ahora la Secretaría de Hacienda tiene una disputa con el INEGI, porque INEGI dice, pues es que lo que dice Hacienda, pues la verdad no estamos de acuerdo,
la economía no está creciendo al 5%, hay desaceleración en varios sectores, hay ramas que no crecen, tampoco es una recesión, pero no crece la economía nacional. Entonces, si hay una discusión entre ellos, el licenciado Eduardo Sojo de INEGI sigue comentando pues que en ninguna parte de los números se ve una reactivación pues, mayor al 5%, ¿no? Así como para que también ayude a otros sectores que han bajado mucho. Cuando hablamos del PIB, pues hablamos de toda la economía, ¿no? O sea, no solamente de la minería o de la construcción, también hablamos de la industria de alimentos, de la industria textil, de las imprentas, de las comercializadoras, de los coches, de todos. Entonces, no se ve un crecimiento de este rango. Entonces, el licenciado Eduardo Sojo y el licenciado Videgaray, pues no se ponen de acuerdo porque son enfoques totalmente distintos. Yo, particularmente, estoy de acuerdo con el licenciado Eduardo Sojo de INEGI porque he leído todos los análisis que se han hecho sobre la economía mexicana y la verdad, este foro está dirigido a las empresas que buscan tener un pronóstico certero acerca del crecimiento de la economía y la economía no está creciendo a ese nivel. Y hay que decirlo, yo no le veo ningún inconveniente en decir cómo está la economía y qué es lo que va a suceder. Entonces, este pues ese es nuestro punto de vista y está basado en otras investigaciones que se han hecho de manera seria, ¿no? Bueno, la segunda nota tiene que ver con la Secretaría de Hacienda. Eh, Estaba comentando el licenciado Videgaray a propósito de todo esto, que él se opone a que haya un impuesto a los alimentos y que él va a defender que no haya un impuesto al consumo de alimentos. O sea, ya suena muy raro su conversación cuando primero ponen una reforma fiscal muy pues yo digo que la reforma, miren, estuvo el contador Gasca con nosotros y él está de acuerdo en que se avanzara en una reforma fiscal profunda, pero que fuera gradual, ¿no? Que no hubiera sido así tan rápido. También hemos tenido otros especialistas que han hablado de la reforma fiscal y nos han dicho, bueno, la verdad, yo le llamaría terrorismo fiscal. Otros especialistas han comentado esa parte. Y se ha mencionado también que si tú no cumples con con el pago de impuestos, puedes merecer también la cárcel de no cumplirlo. Hay que cumplir con esto y hay que cumplirlo bien y hay que hacerlo, pero quizás hubiera sido la metodología un poco más despacio para que todos entráramos en el concepto de la cultura de la declaración, porque han de saber todas las autoridades financieras o las que se dedican a la parte fiscal, que en México no había una cultura real en todos los empresarios. Somos más de 4,5 millones de empresas chiquitas. O sea, no había una cultura de esto así. Ha ido avanzando y con la capacitación y con la educación y entre las universidades y muchas empresas que también publican y que interpretan y que explican cómo hacer una declaración, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Yo creo que hemos ido avanzando. Quizás hubiera sido más recomendable que no lo hubieran hecho tan intempestivamente, ¿no? Esta es una opinión. Obviamente quien sabe es el gobierno, quien administra ese gobierno, entonces él es el que más sabe de todo esto y nosotros pues lo dejamos de ese lado, ¿no? Eh, bueno, vamos a seguir. Hay una siguiente nota que tiene que ver con el azúcar. El azúcar en México, sucede que en Estados Unidos ven con malos ojos la importación de azúcar de México. Y les voy a decir por qué. Fíjense que así como lo hicieron con Cemex, con el cemento Cemex, y lo han hecho con
muchos otros productos de México, siempre que entra un productor a Estados Unidos y que vende un poquito más barato, ellos acusan al productor que viene de México porque está vendiendo más barato que los productos de ellos y que eso es una práctica desleal. Pero yo no entiendo mucho su ley, porque fíjense ustedes que yo entiendo que una de las economías donde ellos han comentado que se fija el precio por la ley de la oferta y la demanda, pues debías tú de permitir que cada productor que entre a tu economía con un precio menor, pues se mantenga en ese precio, o sea, que entre con el precio debido. Y si tú no eres eficiente en tu rama, pues tienes que ser más eficiente pues, para vender el azúcar o el producto que sea un poco más barato. Entonces ellos están acostumbrados a tener una utilidad, entonces cuando llega un productor de fuera, pues no les agrada mucho el asunto, les quitas el negocio en términos de lo que ellos piensan y entonces están ejerciendo una demanda contra los productores de azúcar en México que quieran vender azúcar en Estados Unidos. Este, yo no me imagino que una empresa de origen de Estados Unidos, por ejemplo Ford, viniera y le dijéramos nosotros a Ford, nos estás haciendo dumping, mano, ¿no? Entonces tienes que vender el precio a como están los demás automóviles. No ocurre eso. Yo he visto cómo se comporta y cada quien pone un precio de acuerdo a su operación, de acuerdo al mercado. No sé qué metodología utilice cada quien, pero igual encuentras un precio muy diferente en Volkswagen que en Ford, o en Honda, en la marca que ustedes quieran. En México no hay así una estandarización de precios a un producto, por ejemplo, como un coche. No entiendo muy bien. A veces siento que la economía de Estados Unidos es así como maneja un doble discurso, ¿no? Parece que antes de la reforma energética, normalmente los políticos de Estados Unidos criticaban mucho a México. Cuando se aprueba la reforma energética, dicen que todo lo que hace México estaba muy bien. Escuché a Donald Trump hablar ante la prensa norteamericana, decir que México es la nueva China y que México es una economía boyante y que toda la economía crece muy bien. ¿De dónde agarraste los números? ¿No? Estamos hablando de cosas serias y le hablamos a un público que es muy importante, que son las empresas como ustedes, y donde tenemos que decir la verdad. Y la verdad es que México no está a ese nivel como lo dice Donald Trump. Bueno, otra nota respecto a una empresa norteamericana, la da Ford. Sucede que Ford encontró en sus camionetas Explorer, Mercury, en algunas Mercury, cerca de 1.4 millones de automóviles, pues que les falla la dirección hidráulica. Entonces les están solicitando a 1.4 millones de usuarios que tienen estos autos, pues que regresen a las agencias a tratar de arreglar este asunto, porque puede ser causa pues de un accidente o de varios accidentes. Entonces, Ford convoca esto. Yo no lo había visto hace mucho tiempo. Fíjense que para mí el gran ejemplo lo hacen los japoneses, ¿eh? Todo este asunto de que sale un auto defectuoso, Honda inició retirando, no sé, 168,000 unidades. Ford se va más leve, dice, pues yo te lo reparo. Yo no te regreso, yo no te cambio la unidad, sino que yo te reparo el asunto y ahí queda, ¿no? Yo siento que es más profesional y cumple mejor los objetivos una empresa como Honda cuando dice te cambio la unidad porque pues, te la vendí mal, te la reparo, ¿no? Pero son enfoques empresariales, nosotros respetamos mucho a las empresas y les damos su lugar, porque pues, hacer una empresa realmente es muy complicado e implica muchísimas cosas. Pero bueno, para hablar de todo esto, también invitamos a alguien que se llama Aurora Domínguez y que vamos a hablar en un ratito con ella. Vamos a un corte, regresamos.
Bueno, regresamos. La verdad está muy interesante el programa. Yo quisiera siempre dar así como análisis así muy padres, ¿no? De todo lo que hacen las empresas y todo esto. ¿Sabes? No se puede. Pero la verdad, el enfoque es ese. El enfoque es positivo. La verdad es que la cantidad de broncas que uno tiene que pasar para resolver cosas de cada una de las empresas, ¿no? Ahí tenemos unos modelos bien padres. Y justo hay una experiencia que la verdad estoy muy a gusto de recibir a una especialista de la revista PAP. Ella se llama Aurora Domínguez. ¿Cómo estás, Aurora? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jaime. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Me da mucho gusto que estés aquí. Muy amable. Aurora, platícanos un poquito sobre tu labor en PAF. Esta parte, a mí me gusta mucho esta parte de que una revista no se queda nada más en la parte de hacer la revista y todo, sino que si tienes alguna duda, pues pregunta. Nosotros estamos para ayudarte. Y yo creo que las empresas ahorita están necesitando de esta parte de asesoría, de consultoría, de trabajar con alguien que nos entienda y que sepa que, pues muchas veces nosotros no sabemos mucho. Te felicito por la labor Muchas que gracias. haces. Platícanos un poquito de tu labor en PAF, Bueno, Aurora. prácticamente me dedico a dar consultas fiscales telefónicas, a hacer notas en la revista de internet que tenemos de E-Medio PAF. Y pues normalmente también brindamos conferencias magistrales, sobre todo ahora en las reformas fiscales. Nos dedicamos a eso y también pues los jueves damos también una conferencia por internet. Uh-huh. Aurora, ¿qué ha pasado con los empresarios? ¿Qué tipo de preguntas te hacen? ¿Cuál es lo más frecuente? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen, Aurora? Bueno, eso ya depende de la época, porque, por ejemplo, ahorita Ajá. abril que pasó, pues la mayoría de las preguntas eran declaraciones anuales. Ajá. Ahorita que viene el pago del régimen de incorporación fiscal, ya están abocándose a eso. Todo este año ha sido de reformas fiscales, Ajá. ha sido muy variadas las preguntas en Ajá. cuestión de pago de dividendos, o sea, en fin, ha sido muchos temas fiscales. Muchos temas fiscales. Así es. Habla la empresa. Bueno, me imagino que te llaman también contadores, te llaman empresarios. ¿Qué tipo de personas te llaman? Normalmente son contadores, son auxiliares, sobre todo las personas encargadas de presentar el pago de impuestos. El pago de impuestos, Uh-huh. claro. Desde tu punto de vista, Aurora, en materia de educación fiscal, de la cultura fiscal, ¿qué tan preparado está México para, hablando un poquito sobre la reforma, la nueva reforma, Claro. ¿qué tan preparado estaba México para la nueva reforma? ¿Cuál es tu opinión, Aurora? Mira, yo me voy a enfocar más que nada a los pequeños empresarios. Ajá. Que realmente, por ejemplo, los puestos de los mercados, ¿sí? Ajá. Que esas personas pues solamente estaban acostumbradas a pagar sus cuotas bimestrales como pequeño contribuyente. Ajá. Y ya daban por cumplida su obligación. Okay. Ahora con un nuevo régimen que es de incorporación fiscal, pues van a tener que meter su información por internet a través del portal del SAT, van a tener que presentar nuevamente pagos bimestrales, pero ya con una infraestructura en la página del SAT que seguramente a lo mejor va a tardar mucho en que se familiaricen. Entonces yo creo que ahorita a ellos es a los que les está impactando esta nueva reforma fiscal y que exactamente van a tener que acudir ya sea a las pláticas que está otorgando el SAT, etcétera, para que ellos vayan viendo qué es lo que tienen, cuáles son sus obligaciones fiscales, qué es lo que deben de presentar, cuánto deben de pagar, etcétera. Si tú, hablando de ellos, de los pequeños, de las pequeñas empresas, ¿no? Al hablar con ellos, tú notas que ya conocían algo de esto, que estaban medio informados o que de plano pues no le saben mucho a todo esto. No, realmente no, te digo, ellos nada más sabían que tenían que pagar a lo mejor la cuota mínima de 200 pesos bimestrales y hasta ahí. Ya ahorita, por ejemplo, pues a lo mejor con los nuevos impuestos para ellos, en respecto al IEPS, que sí. del producto de alta densidad calórica, eso sí. Le va a impactar, ¿no? Entonces, imagínate a una tiendita donde tenga que de todos sus productos determinar cuál es el que le tiene que grabar IEPS, identificarlo y pagarlo, ¿no? Entonces, por eso es que existió un decreto para este año donde ellos no van a pagar este impuesto. Okay. Pero imagínate identificar, a lo mejor las tortillas de harina no graban IEPS, pero por ejemplo unas donas de azúcar graban IEPS, ¿no? Entonces,
Cuando él vende estos dos productos al mismo tiempo, pues tiene que identificar qué es lo que está, en cuánto vendió las donas y cuánto de eso está grabando el IEPS para que entonces en su momento tenga que pagarlo. A lo mejor este año no, a lo mejor el próximo año ya tendrá que identificarlo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo lo va a hacer si no cuenta con los elementos necesarios para poder identificar cada uno de estos productos? Yéndonos un poquito más arriba, Aurora, ¿cómo conformar una empresa pequeña? ¿Qué necesita? Vamos a suponer hay una señora, quiere poner, se jubila su esposo, quieren poner una empresa pequeñita, ¿no? Vamos a suponer una empresa de abarrotes, quiere ponerla, no sé, por ahí en su casa, ¿no? O cerca de ahí, de su domicilio. ¿Qué recomendaciones tú le das a este tipo de empresas que quieren iniciar una empresa? Claro, antes de esto hay que ver cuánto hay que invertir, ¿no? Bueno, obviamente en lo que es la inversión de activos fijos, etcétera. Pero antes que nada es verificar todos los permisos que se necesitan en cuestión de mercado respecto a si se necesita una licencia para vender alcohol, si por ejemplo está cerca de una escuela y no tiene que vender ciertos productos, etcétera, ¿no? Eso aunado al aspecto fiscal, ¿no? De cuáles van a ser sus obligaciones fiscales, de cómo se tiene que conformar, si le conviene a lo mejor como una persona moral o a lo mejor siendo una persona física. Obviamente a lo mejor siendo una persona moral, pues obviamente tiene que pagar la escritura pública ante el notario, etcétera, ¿no? Pero ¿Cuánto llega a costar una escritura pública? Es muy alto, pero ahorita digamos que el beneficio, en mi opinión, está más hacia las personas morales que hacia las personas físicas, porque la tasa máxima en una persona moral es el 30% y en una persona física es el 35%. Entonces, se necesita obviamente un estudio en general para verificar, bueno, qué me conviene más y cómo me tengo que constituir, y de ser persona física o moral, pues cuáles van a ser mis obligaciones fiscales. Y de entrada, pues cumplir con ellas, no pasa nada. Mientras uno cumpla con ellas correctamente, no pasa nada. El problema viene cuando deja uno de cumplir, vienen las multas, vienen las revisiones y ahí es donde viene el dolor de cabeza. Uh-huh. Yo, fíjate que he platicado con muchas empresas, Aurora, algunas que comienzan, otras que ya llevan algún tiempecito, algunas ya consolidadas, que trabajan y todo, y algo que yo percibo en los empresarios, Aurora, es esta parte fiscal, ¿no? Así como que dicen, hijo, esto, ¿qué es lo que, cómo le hago con esta situación? Y a lo mejor no es tan malo, Aurora, estar por desconocimiento, igual no es tan malo actualizarme, pagar mis impuestos. A lo mejor realmente yo gasto demasiado y la utilidad que yo tengo es muy pequeñita, ¿no? Pero no lo sé hasta que no hagamos las cuentas claras. Así es. Decía el contador Hugo la otra vez que vino, es que antes nosotros descargábamos toda la información en un contador y dejábamos que él lo hiciera todo. Y también estoy de acuerdo con él en decir, pues, es que ahorita está cambiando y te tienes que enterar de lo que está pasando en materia fiscal, ¿no? Una persona que no sabe absolutamente nada de la parte fiscal, Aurora, ¿qué le recomiendas tú que haga? Pues alguien que no sepa y que vaya a abrir una empresa, aquí más que nada acercarse a las pláticas que brinda el SAT de entrada. O sea, es una introducción al panorama fiscal, uh-huh, verificar todas las obligaciones, etcétera. No quedarse con eso, porque muchas veces la información del SAT no es completa. Sí, entonces, de ahí, pues ya asesorarse ya con un especialista, ya para decir, bueno, voy a poner esta empresa, necesito saber cuáles son mis obligaciones fiscales. Ya ahorita prácticamente sí tendríamos que acercarnos con un contador especialista en el área fiscal para que nos platique exactamente cuáles son todas nuestras obligaciones, qué tengo que deducir, qué requisitos tengo que cumplir para la deducción, todas esas situaciones, porque muchas veces el desconocimiento nos lleva a que yo, por ejemplo, compre una cosa y no lo pague a lo mejor con tarjeta de crédito, ¿no? Por ejemplo, la gasolina. Entonces, si yo no lo pago con tarjeta de crédito, no lo puedo deducir. No digo que muchas personas lo hagan, pero corren el riesgo de que en una revisión pues se lo nieguen, ¿no? Entonces ahí vienen las multas, etcétera. Entonces, todas esas cosas hay que cuidar para que exactamente no tengamos problemas al momento de pagar nuestros impuestos y en vez de pagar un monto alto, sea menor
porque realmente estamos cumpliendo con todos los requisitos que marca la ley. Muy bien. La verdad está muy entretenido. Sí, ¿te quedas un corte más Claro con que nosotros? sí. Por favor, Aurora. Nosotros regresamos. Bueno, regresamos. La verdad es que estamos teniendo una plática muy a gusto, muy padre aquí con Aurora Domínguez, consultora y especialista de la revista PAP. La verdad, Aurora, pues seguimos con esta parte de la infraestructura, de cómo iniciar un negocio. ¿Cuántas empresas? Estaba yo leyendo un informe de INEGI y decía que México necesitaba unas 300,000 empresas, pues para crecer un 1% anual. Bastante. Entonces son muchísimas empresas que están, y yo sé que en México hay mucho talento y a veces lo que falta son recursos, ¿no? Así Pero es. hay mucho talento y a veces de la nada se junta alguien con la otra persona y hacen esto de la persona moral. Yo siento que es una buena idea a veces, ¿no? Que se junten dos o tres empresas, a lo mejor alguna ya estaba, alguna tiene un proyecto y se pueden juntar y consolidar una sociedad o algo. ¿Qué opinas de las sociedades, Aurora? Bueno, realmente eso incrementa en una cierta forma la actividad porque tiene independencia con las personas que lo forman, ¿no? Entonces, es una persona moral que tiene independencia jurídica con las personas físicas que lo Ok, crean o las personas morales. ok, Y la responsabilidad fiscal, la responsabilidad en cuestión del pago de impuestos va directamente a la persona moral y a veces se va a los socios, pero hasta el monto de las aportaciones que tienen. Entonces, por eso muchas veces es mejor, a lo mejor, formar una persona moral que ser una persona física, porque en una persona física se van con los bienes propios de la persona. Entonces, por eso es que a veces ya. es más el beneficio de ser una persona moral. Qué buen tip nos acabas de dar. La verdad, está muy bueno. Bueno, entonces, por ejemplo, digamos que uno tiene una empresa y muchas veces uno piensa o cree que que te registres con tu propio nombre como persona física, pero ahí las auditorías te las hacen específicamente a ti. Así es. Cuando te vuelves parte de una sociedad, entonces ahí más bien la auditoría se la hacen a la sociedad. A la sociedad, así es. Y mi nombre ahí ya, si es una sociedad anónima, No tiene nada que ver yo tu ya nombre. no, yo Así ya es. no tengo, Y si acaso, pues irán fi- con eh, tus... soy fiscalizable así formando parte de una sociedad anónima, Aurora. No, solamente que seas parte relacionada. O sea, parte relacionada quiere decir que tú a su vez, como persona física, tengas operaciones con la misma persona moral. Ok, ese tema está bien bueno, ¿eh? Para platicar así muy profundo acerca de esto. El manejo de una cuenta bancaria, ¿qué tan importante es para una nueva empresa, Aurora?
Pues es importante en el aspecto, bueno, si lo vemos en el aspecto fiscal, pues la ley me marca que si yo hago pagos mayores a 2,000 pesos, pues tienen que ser con cheque, tarjeta, transferencia, etcétera. Entonces ahí es donde viene la pregunta siempre que nos hacen los suscriptores. Oye, yo como persona física, ¿estoy obligado a tener una cuenta bancaria? No, no estás obligado, la ley no te me lo marca. Pero si tú gastas más de 2,000 pesos y quieres deducir tus gastos, tienes que pagarlo con estos medios, si no, no es deducible. Entonces ahí es donde te obliga a que tú tengas una cuenta bancaria, a que tengas que tener un cheque, hacer transferencias para que puedas cumplir con estos requisitos y poderlos deducir y que volvemos a lo mismo, pagar menos impuesto. Entonces, por ejemplo, si alguien le quiere pagar a alguien el servicio de algo en efectivo que supere los 2,000 pesos, tiene que ser por transferencia o con cheque. Así es. Incluso ahora una de las reformas que vienen y que nos va a afectar a todos los que presentamos declaración anual y que tenemos deducciones personales es que, por ejemplo, los gastos médicos ya no van a ser deducibles si los pagas en efectivo. Tienes que pagarle al doctor, dentista o al de análisis clínicos con tarjeta de crédito o cheque. Si no lo haces, en tu declaración anual no lo vas a poder deducir. Entonces, también es una afectación que va a venir ya a revolucionar toda esta situación. Híjole, es que son tantos temas. A mí toda esta parte de la deducción, lo del servicio médico es bien importante también, Sí. el pago de la gasolina. Luego uno va ya a la gasolinera, y te dan una notita. ¿Esa notita sí te sirve para deducir la gasolina? No, tienes que sacar la factura, Hay que sacar la así factura. la factura digital y pues obviamente haber pagado con la tarjeta de crédito. Por eso ya incluso cuando tú pagas con tarjeta de crédito ya seguramente te preguntan, ¿quiere una nota? Para que esa nota te sirva para que tú puedas sacar tu factura. Claro. Ujú. Por ejemplo, también en la contratación de personal y todo esto, me estoy imaginando esta empresa que nace, la empresa una chiquita, toda la infraestructura que necesita una empresa chiquita. Desde tu punto de vista, Aurora, ¿qué elementos tiene uno que observar más en el nacimiento de una empresa pequeña? Este, ¿Qué elementos? Pues más que nada el verificar, como tú hablabas del personal, cuánto voy a necesitar, qué carga administrativa voy a tener, cuánto de ese personal, bueno, cuánto es lo que le voy a pagar, cuáles van a ser sus prestaciones laborales, cuánto tengo que pagar de seguro social. O sea, el abrir una empresa no nada más es ahí me voy, ¿no? Es realmente hacer una planeación, si es que queremos que dure la empresa, hacer una planeación de realmente cuánto es lo que tengo que invertir en activo fijo, en personal, y cuáles van a ser el pago de impuestos para que entonces yo tenga el capital necesario y poder seguir adelante, además de adquirir la mercancía, para poder continuar con esta operación, porque muchas veces nos gana todas esas obligaciones. Esta parte que tú hablas de laboral y el pago del IMSS también es un tema, Sí. porque te llegas a retrasar tantitito y yo sé que el IMSS así como que he escuchado algunas historias de que te embarga las cuentas bancarias y todo. Sí, sí, son los Entonces, ¿cómo? primeros en llegar antes que el SAT. Ujú. Llegan incluso antes. Así es. Y es más, te retrasas yo creo que 10 días y ya están ahí. Dios mío, Ujú, son los Dios mío, primeros en llegar. Dios mío. Esto del IMSS, ¿por qué es así tan riguroso? ¿Por qué es tan agresivo? ¿Por qué lo siento como muy estricto, ¿no? ¿Cuál es Sí, tu opinión? ¿O por bueno, qué es esto? mi forma de ver es, en primera, pues ahorita el IMSS le falta mucha liquidez, o sea, no tiene dinero, todo se le está yendo en prestaciones laborales para los trabajadores del mismo IMSS. Ujú. Y por eso es tan deficiente el servicio en el Seguro Social. Bueno, esa es mi apreciación, ¿no? Entonces, necesitan, obviamente, el servicio médico no se suspende ni por un día, entonces hay que estar atendiendo a los enfermos, hay que otorgar cirugías, el pago de pensiones a los, valga la redundancia, a los pensionados, etcétera. Entonces, necesita de liquidez, por eso es que requiere el cobro más rápido que lo que necesita el SAT, ¿no? Entonces, Claro. los recursos lo necesita al día. Y por eso también yo siento que se está implementando ya una nueva campaña, no sé si la has escuchado, Ujú. respecto a la nueva cultura laboral, de poder que las personas que no estén aseguradas se aseguren para que tengan los beneficios que otorga la misma ley del Seguro Ok. Social. Ujú. Es todo un tema esto del IMSS. Y fíjate, Aurora, bueno, a mí me toca hablar pues de lo que yo he visto y de lo que he hablado con algunas personas.
En materia de empresas sí dicen que es súper estricto, que no te puedes equivocar, pero incluso ha habido empresas que dicen, bueno, yo trato siempre de pagar el IMSS puntual, trato de ser muy, por toda esta corriente de que dicen que te pueden hasta embargar las cuentas y todo esto, pues trato de ser muy puntual, pues dice, pero a veces contamos mal el día o el día no era o no, nos pasamos por una y ya nos están, ya vienen y nos dicen y nos mandan comunicados y todo esto y la verdad es un tema lo del IMSS. Yo Así creo es. que en una de esas te invitamos para que hablemos del Muchas IMSS gracias. nada más, Aurora. ¿Qué tanto se incrementa en el costo de una empresa chiquita tener a un empleado que lógicamente le tienes que pagar el IMSS? Si el costo de contratar a la persona cuesta, no sé, 10 mil pesos, vamos a suponer, ¿qué, qué tanto se incrementa con los del pago del IMSS? Eso lo tiene que hacer el patrón, Así es. o proviene del salario Bueno, del una parte lo trabajador. paga el trabajador y otra parte lo paga el patrón. La mayoría de las aportaciones las paga el patrón, y incluso estamos hablando del Infonavit, pues ya va un 5%. La parte del trabajador más o menos es ¿qué te diré? Un 2.5% más o menos. Y en cuestión del patronal, pues sí, eso ya dependerá de la prima de riesgo que tengas. Esto puede ser muy variable. Y aparte al trabajador pues tienes que ponerle un lugar donde trabajar, una computadora, tener luz, papelería. Así es. O sea, ¿cuánto se va incrementando el costo? Sí, No solamente es el salario del trabajador, Aurora. sí, finalmente es parte de la inversión que tú tienes que hacer al abrir una empresa. O sea, ya también pensar cuántos trabajadores vas a tener, qué salario les vas a pagar, cuáles son tus obligaciones, tus cargas laborales que vas a tener adicionalmente, y eso va incluido dentro del costo del bien o de todo del servicio que tú prestes, ¿no? Uh-huh. Fíjate que me ha tocado hablar con algunas personas que inician un proyecto nuevo y me han dicho, oye Rodrigo, fíjate que, es- ¿cómo ves el producto? "Pues, está sensacional, lo que vas a hacer está padrísimo. Pero yo siento que en ocasiones falta planeación. Uh-huh. Así es. Falta planeación porque la idea es muy buena, el producto es muy buena. Quizás tengan hasta el capital para hacer bien una empresa. Pero si falta la planeación, es, que es un elemento fundamental, Aurora. Así es. ¿Qué opinas tú? Sí, es lo que te decía. Forzosamente tenemos que ver hacia el futuro. O sea, el ver no nada más es el producto, es todo lo que repercute en esa situación, tanto la publicidad, el cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a promocionar, en dónde lo voy a vender, cómo lo voy a distribuir. O sea, es una serie de cosas que a lo mejor como pequeño empresario o que yo voy a apenas abrir una empresa no lo veo, ¿no? Incluso tan solo veamos una papelería. O sea, en una papelería no te puedes poner en cualquier lugar. Normalmente buscas el lugar donde pasa más gente, donde pasan escuelas, hay oficinas, etcétera. O sea, de todos modos, en cualquier empresa que tú quieras abrir, sea pequeño, micra o lo que sea, tienes que hacer una planeación y realmente hacer un estudio de si realmente te conviene o no abrirlo. Tienes mucha razón. La ubicación, el tráfico de personas, las que van, las que vienen, y también si es el perfil de el negocio de esa zona, ¿no? Por ejemplo, este, los relojes Rolex. Yo he visto mucho su publicidad. A mí me encanta esta parte de la publicidad, Aurora, y ellos luego sacan unos promos que dicen, parece caro, lo es, ¿eh? Esto es caro. Si lo quieres comprar, Sí, es caro. Pero jala el sector que le interesa. claro. Jala el sector que tiene dinero para comprarse un Rolex, que tiene dinero para comprarse un reloj de ese tamaño y que si pago 300 mil pesos por un reloj, pues no hay ninguna bronca. Oye, como para decirle, oye, con 300 mil igual te compras un departamento, man. Sí, pues sí. No, en una muñeca pero lo hace y sale perfectamente y no hay ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es necesario para una micro tener un contador, en tu opinión, Aurora? Sí, bueno, a lo mejor un contador, si estamos Fijo. hablando de fijo, no, pero sí estar asesorado continuamente respecto a todo lo que estoy haciendo, ¿no? Sobre todo porque nosotros estamos acostumbrados que a lo mejor
entre sumas y restas, pues voy sabiendo qué es lo que estoy ganando, etcétera. Pero muchas veces el contador lo que hace es un estado financiero, que es el que me sirve para la toma de decisiones. Entonces, no nada más en el aspecto fiscal, sino también en el aspecto contable hacemos un balance, un estado de posición financiera, donde esa nos va a servir para la toma de decisiones, porque ya nos muestra en términos numéricos con cuánto cuento, cuánto debo y cuánto es lo que tengo de capital. Claro. Y luego también llega a suceder también esta parte, pues de tener un asesor legal, ¿no? Sí, también. Por los proveedores, ¿qué tal si Los contratos. los contratos, y si tú vendes un producto y no te lo pagan, pues ¿qué haces? Así es, así es. Y a lo mejor tú ahí tuviste que pedir prestado de este lado para producir el producto y a la hora y lo entregaste y luego no te pagan o se tardan mucho tiempo. ¿Y qué hacer en esos casos, no, Aurora? Sí, es una situación que a lo mejor el abogado también lo dejamos ya al último cuando tenemos los problemas legales, pero yo también platicando con un amigo abogado me dice, es que tenemos que tener también la cultura de la prevención, ¿no? Sí, ahí tenemos que, igual, como al asesorarnos con el contador para verificar cuáles son mis obligaciones, también asesorarnos con un abogado para ver cuáles son las repercusiones, cómo debe de formar mi contrato cuando yo vendo o qué es lo que debo verificar cuando yo, por ejemplo, hago licitaciones, etcétera, ¿no? Todas esas situaciones es una prevención para que posteriormente yo no tenga que tener que pagar más por tener que solucionar todos los problemas que me cause. Hombre, y al ver todos estos temas, Aurora, la verdad como está conformado Grupo Gasca, pues como que cubren todos los temas. PAF en la parte fiscal, administrativa, digamos. PYME, pues, la parte estratégica de la empresa, que debe de tener la empresa. Y laboral, pues para ver todo ese aspecto del personal, las personas que nos van a ayudar en el trabajo. No lo podemos hacer todo. No, no, realmente no. Necesitas a alguien que te apoye y que trabaje contigo, ¿no? Así es. Codo a codo y estar yendo. A lo mejor yo no sé ni cobrar, ¿no? ¿Qué le digo al proveedor? Oye, pues págame, ¿no? Claro. O, y a lo mejor se lo puedes dejar a un abogado que igual debes de estar pendiente de cómo hace el trabajo, Sí, también. ¿no? Sí, o sea, no es dejar todo si tengo un contador, dejarle todo al contador, etcétera. No, uno como empresario tiene que estar al tanto, porque pues también ha habido problemas, ¿no? Con los contadores de que que yo le emito el cheque y él deja de pagar el impuesto y ya el problema viene conmigo. Entonces, sí el empresario tiene que estar al pendiente y yendo de la mano con tanto el abogado con el contador para que vea que realmente se están cumpliendo con todas las obligaciones que tiene uno y realmente se esté llevando a cabo todo lo que están diciendo, ¿no? Y mucho de esto lo podemos saber a través de PAF, Así es. ¿no? De hablar con Aurora. ¿Quiénes más están en tu equipo de trabajo, Aurora? Bueno, mira, en el área de consultas está el maestro Carlos Victorio, Joan Valtierra e Ivonne, una nueva que se incorporó a nuestra área. Y pues ahí brindamos consultas fiscales de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Aquí este beneficio pues es para los suscriptores de la revista PAF. Y pues sí, los invitamos a que chequen nuestra página que está en www.mediopaf y ahí pueden encontrar noticias fiscales de actualidad. Fíjate que te voy a contar una anécdota de un empresario que recientemente estuvo aquí en Momento Corporativo. Y decía, híjole, la verdad es que nosotros nacimos con otro giro de otra empresa. Nosotros, era una empresa dedicada a la mensajería. Uh-huh. Le va muy bien, crecieron bastante y todo, y tenía un contador. Y él tenía esa filosofía de dejarle todo al contador. No, pues todo que lo haga el contador, que lo haga el contador, que lo haga el contador. Y una persona que conoce tanto de estrategia financiera, es más, él tiene maestría en Oxford y muchas cosas, ¿no? Y su familia igual, todo eso, pero todo se lo dejaron al contador. Y después de 3 años, pues apareció Hacienda ahí en su oficina y, oye, pues usted no ha pagado, ¿usted es fulanito tal? No, pues que sí. ¿Y usted este es su domicilio? No, pues que sí. Todo cheque, todo. Pues no ha pagado impuestos en 3 años. ¿Cómo?
¿Cómo que no ha pagado? Claro que sí, le hablan al contador, pues ya el contador ya nunca respondió el teléfono, se fue. Así es, y el problema viene para él. La experiencia de todo esto nos tiene que hacer meditar y buscar fuentes de información. Y yo creo que una fuente de información excelente es esta, la de PAV, Así es. Aurora. Los invitamos realmente a que lean la revista. Son temas de actualidad, principalmente en temas fiscales, pero bueno, finalmente les va a ayudar por lo menos para saber cuáles son las obligaciones. A lo mejor no les va a ayudar en términos del cálculo por el desconocimiento, a lo mejor la especialidad, pero sí para saber cuáles son las obligaciones y qué es lo que tengo que pagar o cumplir. ¿Está a punto de salir el nuevo número? Sí, está ya el próximo número, que es la revista 592, si mal no recuerdo, que es de la primera quincena de junio, y se van a tratar temas muy interesantes. Temas muy interesantes, ¿cómo cuál? ¿Qué tema Híjole, podemos mencionar, no Aurora? recuerdo. Ahorita no recuerdo. Pero la verdad es que está muy, muy, muy interesante. Y la invitación es a que si tienen alguna duda, quieren conocer un poquito más acerca de la revista, del servicio que dan, también dan el servicio, no solamente podemos comprar la revista, también podemos consultarlo electrónicamente. Sí, estamos, te digo, en www.e-mediopaf, ahí pueden consultarlos. También tenemos libros muy interesantes, entre ellos está el del régimen de incorporación fiscal. Y pues, así es, contamos con libros. Y también, pues, si quieren mayor información, nos pueden llamar al 5242-8900. Híjole, Aurora, pues padrísimo, qué padre que viniste el día de hoy para platicar un ratito acerca de todo esto. Estamos muy contentos. Y toda la plataforma que es la consulta, yo creo que no solamente es la revista, que yo les comentaría a los empresarios, no solamente conozcan y sepan que hay una revista PAV, échenle una ojeada para que se enteren y para que vean, que les llamen por teléfono un buen día y que ahí platiquen con alguien de ustedes. Así es. Muchas gracias, Aurora. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Padrísimo que hayas venido con nosotros. Te vamos a estar molestando por ahí, que vengas con nosotros y que nos expliques alguna nueva disposición, alguna nueva cosa que haya. Y si no es una nueva disposición, pues que nos enseñes a manejar algo, una cuenta bancaria, ¿no? Bueno, en una de esas platicamos sobre esto. Muchas gracias, Al Aurora. contrario, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. La verdad, la reflexión que a mí me deja esta plática con Aurora, con una consultora especialista de la revista PAV, es que debemos de estar enterados, informados todo el tiempo. Está cambiando la cultura muchísimo, es un ritmo vertiginoso. Imagínense un país donde no estábamos acostumbrados a estar enterados de toda esta parte fiscal, pues el día de hoy tenemos que estar enterados, conocerlos. Dice la ley que no puedes tú desconocer la ley. Pues es que yo no sabía. Puedes ser el mejor empresario, tener el mejor producto, tener el mejor negocio, pero te olvidaste de pagar los impuestos y esa situación no puede ocurrir. Yo creo que aquí el mensaje es estar informados, enterarse y enterarse con un medio que te puede dar mucha información. Yo creo que después del SAT, PAV es la revista que nosotros debemos de consultar. O sea, realmente tienen una plataforma de trabajo y una estructura que puede ayudar bastante a todos los empresarios que seguramente están por iniciar un negocio, que ya están en un negocio y que les está yendo bien, porque vamos a perder algo por lo que hemos luchado todo el tiempo, ¿no? Vamos a echarle ganas y estar bien informados. Oigan, pues nada más recordarles también que el objetivo siempre de Momentum Corporativo es traer a lo mejor del país, y lo mejor del país está en la información que sea explicada por los expertos. Ellos son los que conocen más que nosotros tratamos de vincularlos con ustedes y que tengamos una conclusión buena. Para eso es este programa, y este es el nicho que debe de preservar y perseverar en todo lo que le quede a este programa. Muchísimas gracias por haber estado en Momento Corporativo. La verdad, estuvimos muy contentos.
Por favor, lunes, miércoles y viernes, 10 de la mañana, pongan ahí en su computadora, en su lab, en donde ustedes quieran, pongan Momentum Corporativo y ahí vamos a estar con ustedes, como siempre. Hasta pronto. RadioTV.mx presentó